todos, esperando que todos ustedes se encuentren bien, por supuesto también sus familias. Es para mí un gusto saludarlos. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Israel Miñón, soy socio de la oficina de Russell Bedford Ciudad de México. Y en esta ocasión me complace presentar ante todos ustedes nuestro panel de discusión que tendremos respecto de la subcontratación laboral y las reformas que esperamos para este 2021, que prácticamente ya fueron publicadas. El día de hoy estaremos platicando con algunos de nuestros especialistas en diferentes ramas de la materia y para ello justamente primero los presentaré. Se encontrará con nosotros el contador público Fernando Velázquez, quien es socio de impuestos y precios de transferencia en Russell Bedford, Ciudad de México. También se encontrará con nosotros José Rodríguez, quien es socio de Seguridad Social, Contribuciones Locales y Nóminas aquí en Russell Bedford, Ciudad de México. Y también nos acompaña un invitado especial el día de hoy, que es Juan Enrique Arguijo, quien es socio director de LexCorp Abogados. Con la finalidad de poder también atender sus inquietudes, los invitamos a que a través de la plataforma de Zoom nos puedan compartir sus dudas o comentarios adicionales a través del campo abierto en la plataforma para tales efectos. Es importante señalar también que nuestro webinar está siendo transmitido completamente en vivo para aquellas personas que no puedan alcanzar un lugar dentro de nuestra plataforma en Zoom. También lo estaremos transmitiendo a la par en nuestra red social. Sin más, me gustaría un poco comentar con ustedes respecto de los antecedentes de esta reforma, qué es lo que se ha venido dando a lo largo del tiempo para llegar el día de hoy a la publicación de la reforma. Recordemos por ahí que durante el ejercicio 2012 o en el año 2012 se dio una reforma a la ley laboral en donde se regulaba la subcontratación de mano de obra, es decir, se permitía el suministro de personal. A raíz de esta reforma, específicamente, diversas autoridades crean ciertos mecanismos para controlar el suministro de personal, tales como la Unidad de Inteligencia Financiera, la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, por supuesto, el Sistema de Administración Tributaria, entre otras. Vale la pena señalar que a lo largo de estos años, lo que observamos nosotros fueron oportunidades en el seguimiento. ¿Cuáles fueron estas oportunidades que nosotros fuimos detectando? Primero, por ahí recordemos que existía una plataforma en el SAT en donde teníamos que informar respecto de aquellos que nos prestaban servicios de subcontratación de personal y se tenían que subir información relativa a pagos de seguridad social, pagos de impuestos sobre la renta, pagos de IVA, recibos de nómina, etcétera. Por ahí, la verdad es que la plataforma nunca funcionó. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente. No obstante que no funcionó la plataforma, recordemos que la obligación de obtener toda esta información nunca fue relevada, nunca fue eliminada de las disposiciones y por ende, a raíz de no funcionar esta plataforma, nosotros teníamos la obligación de recopilar la información. Es importante señalar también que muchas de las compañías lo que hacían en insourcing principalmente, pues decían, yo ya tengo la información, si bien con mi empresa hermana. Sin embargo, con aquellas empresas que subcontrataban ciertos servicios, pues no necesariamente tenían la información a la mano y si era obligación pedirla. Otro tema también importante que observamos ahí es el incumplimiento sobre los informes en materia de prevención de lavado de dinero. Recordemos por ahí que las disposiciones de la ley antilavado señalaban que aquellos que caían dentro de la subcontratación de personal de acuerdo al 15A de la Ley Federal del Trabajo anterior, es decir, la que ahorita quedó derogada, prácticamente informaban a través de la Unidad de Inteligencia Financiera que teníamos la obligación de reportar justamente este tipo de actividades
Y tan así también que la Unidad de Inteligencia Financiera en el pasado mes de junio de 2020 emitió un comunicado a efectos de recordarle a las empresas que tienen que cumplir con este tipo de obligaciones. ¿Qué obligaciones se generaban en su momento? Pues primero darnos de alta como actividad vulnerable. Dos, designar a un encargado responsable de cumplimiento, presentación de avisos, elaboración de manual, entre otros. Entonces, es importante también señalar que muchos contribuyentes a la fecha no han cumplido con esta obligación. Se empiezan a observar a lo largo del camino distintas vías de evasión y simulación, como por ejemplo hubo no pagos de impuesto relativos a retenciones del impuesto sobre la renta, de IVA y del propio ISR. No, se observan a través de diversos canales o de diversas simulaciones que se evade este pago de impuestos. También se observa el no pago o el pago inferior de cuotas al IMSS, ya que en muchos de los casos se llegaron a observar que los trabajadores eran inscritos con un salario base de cotización inferior, se les pagaba otra situación por fuera, etcétera. Estos también forman parte de los antecedentes de lo que hoy tenemos en esta reforma. Y también las diversas autoridades crean mecanismos para identificar a estos proveedores. Dentro de estos mecanismos, como comentábamos, la plataforma de la propia autoridad, que desafortunadamente no funcionó, y también se crea diversos mecanismos a través del Código Fiscal, como la lista de personas negras que realizan actividades simuladas a través del 69B. Recientemente, en 2020, también se creó la retención del 6% de IVA, que aunque iba un poco más allá del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, era una forma de identificar e intentar controlar el pago del impuesto al valor agregado. También en diciembre de 2020, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México lanza un comunicado a través del cual solicita el registro de todos aquellos contratistas que prestan servicios de personal, y estos tenían que informar prácticamente a través de sus contratantes respecto de todos aquellos contratos que tuvieran vigentes a la fecha de enero 2021, y de ahí en adelante también la obligación de reportar ante esta Secretaría dichos contratos. Esta obligación también nació en algunos otros estados y vale la pena señalar, no en todos los estados de la República, pero también fue una forma de identificar a este tipo de proveedores. Como parte de todos estos antecedentes que acabo de señalar, prácticamente en noviembre de 2020 se lanza una iniciativa de reforma a diversas leyes a través del cual se pretende eliminar la subcontratación de personal. Existen diversos acercamientos con el sector empresarial en donde principalmente se llega a un acuerdo sobre el reparto de la PTU. Finalmente, es publicado en el Diario Oficial de la Federación el documento que contiene la modificación o la reforma a todas estas leyes que vamos a platicar, y es publicado, insisto, el pasado viernes 23 de abril en el Diario Oficial. Entonces, con base en todos estos antecedentes, es que vamos a platicar ahora del documento ya publicado en el Diario Oficial al cual acabo de hacer referencia, y para ello nuestros panelistas prácticamente nos van a ayudar a comentar todo en cada materia. Para ello, primero quisiera preguntarte, Enrique, si me hicieras favor, coméntanos en qué radica esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué sucede realmente el día de hoy con los outsourcing y el insourcing? ¿Nos puedes dar un panorama general desde el punto de vista legal y laboral, por favor? Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí te logramos escuchar. Ok, buenos días. Pues efectivamente, como bien comentas, Israel, este viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas, yo digo que son modificaciones a la ley
voy, el video. A la Ley Federal del Trabajo y a otros 5 ordenamientos legales adicionales, que son la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, es el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Hay otras 2 adicionales en materia de los servidores públicos regulados por el apartado B del artículo 123 constitucional. Y las modificaciones son similares a las que vamos a comentar. Y precisamente es el que se ha manifestado en el Congreso, lo que estabas comentando, Israel, que ha existido una corrupción o gran corrupción. Acuérdense que esa palabra es el tema de este sexenio, ¿no? Y esa corrupción ha permitido que se dé una evasión de las obligaciones fiscales de seguridad social y además de menores prestaciones hacia los trabajadores. Esto creemos que es cierto, pero se da cuando se trata del outsourcing negro, que así le han denominado. El outsourcing negro, que es el que no cumple con las disposiciones legales de dar de alta a los trabajadores, de pagarles lo que contempla la ley y todo esto. Entonces, se modifican estos 6 ordenamientos para evitar esas ilusiones o evasiones. Y como bien comentas, desde el 12 de noviembre de 2012 se regulaba o se pretendió regular en la Ley Federal del Trabajo esta figura del outsourcing. Creemos que no se reguló nada, no pasó nada, tan es así que ahora se derogaron todos estos artículos, que son los 15A al 15D, es decir, 15B, 15C y 15D, que contemplaban la regularización de la forma de la outsourcing o tercerización, llamada así en la Ley Federal del Trabajo. Al modificarse esto en el Congreso a través de la Cámara de Diputados, se hizo un panel vía Zoom en noviembre de 2020, el cual pues no sé quién estuvo ahí presente, pero eso dice la exposición de motivos, que hubo un panel de las comisiones y participaron 3 principalmente, que es la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Vivienda. En estas comisiones, la más aguerrida con estas modificaciones fue precisamente la Comisión de Vivienda, ya que en todo su argumento consideró que se trataba de una actividad innoble, así lo dices, innoble porque se considera al trabajador como una mercancía y el mercader, es decir, el patrón, lo vende a un precio alto cuando lo adquirió a un precio bajo, es decir, habla como si se tratara de esclavos, ¿no? Así lo establecieron. Cuando yo leí esto, pues pensé que estaba leyendo un antecedente de hace 100 o 200 años. No, esto es de hace 2 meses. Y también señala que esta actividad ha evitado el que se dé a los trabajadores una vivienda digna y decorosa. O sea, la reforma va por ahí también para efectos de que el patrón les otorgue este tipo de beneficios a través del Infonavit, que ya se tocará en su momento. Entonces, se derogan los artículos que comentaba, el 15A al 15D de la Ley Federal del Trabajo, y ahora en el artículo 12 de la propia Ley Federal del Trabajo se prohíbe la subcontratación de personal. Así, esa es la regla general y eso es lo que al parecer están leyendo todos los periódicos o los reporteros o los comentaristas, porque se quedan con esta idea y han escrito que se acabó ahora sí el outsourcing, que las empresas ya no van a poder contratar a personal. Eso es mentira, porque si seguimos leyendo la ley, precisamente el 12 lo prohíbe, regla general. Pero la regla especial es a partir del artículo 13 de la propia Ley Federal del Trabajo. Se prohíbe a menos que ese servicio que se dé o esa obra que se haga se trate de una obra o servicio especializado, dice la Ley Federal del Trabajo. No nos define qué se entiende por especialización,
Pero bueno, pues podemos entender que por especialización va a ser algo que se considere como una actividad concreta y de un ámbito restringido. Es decir, que no abarca la totalidad o la generalidad de las actividades de la empresa a la cual se le van a otorgar los servicios. Hay que recordar que el outsourcing fue creado en los años 60, los antecedentes son en los Estados Unidos a través de los servicios informáticos, por ejemplo en Ford Motor Company. Ellos fabrican coches, ellos no fabrican el sistema de cómputo ni todos los avances tecnológicos. Entonces tuvieron que subcontratar a empresas como a IBM de México. Ahí inició todo esto. Entonces, esa pudiera ser la especialización, por ejemplo. No quiero decir que solamente sea en servicios informáticos, sino por la especialización vamos a entender todos aquellos servicios que estén, nos dice la Ley Federal del Trabajo, sin establecerlo como una definición, que sean distintos al objeto social del contratante y de su actividad preponderante. Hay que tener en cuenta esos dos elementos legales de la ley para que se considere como una prestación de servicios especializada. Es decir, el objeto social, si alguien fabrica un producto de belleza, pero no lo vende, no lo promociona, no lo anuncia, pues necesita alguien especializado como una agencia de promotoría o mercadotecnia que sea la especializada. Esto es lo que se considera y lo que se permite a través de los artículos nuevos, por llamarlos así, de la Ley Federal del Trabajo, del artículo 13, que dice que serán servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Aquí recomendamos que se revisen los contratos para efectos de que no coincida el objeto social del contratante con el objeto social del contratista. Es importante mencionar que en la Ley Federal del Trabajo se habla del prestador de servicios. En materia fiscal, que es el Código Fiscal, la ley de renta, la ley del IVA y demás ordenamientos, se les llama o denomina contratante y contratista. Y para efectos laborales y de seguridad social, que es la ley del seguro y la ley de Infonavit, hablan del prestador de servicios, pero realmente es el contratista. Entonces hay que revisar el contrato que se tenga celebrado y ya lo habíamos sugerido en otros foros precisamente. El objeto social de la empresa, de ambas empresas, tanto del contratante como del contratista, hay que hacerlo ahora más compacto, más concreto. Antes decíamos de la manera de broma, pues el notario nos anotaba de todo. Podíamos enajenar, vender, prestar, comprar, arrendar, casi lo decía en otro lado, se enseñaban a caminar a quinceañeras, se cuidaba el perico y se aplicaban inyecciones y todas las relativas. Hay un punto importante de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Procuraduría Fiscal, un punto importante que llama la atención a ellos siempre cuando se trata de alguna actividad apócrifa o de ilusión o de simulación, es atender al objeto social. Cuando son objetos sociales tan amplios, lo comentaba Carlos Romero, es foco de atención. Es decir, no es foco rojo, pero sí es un foco amarillo. Quiere decir que precisamente al permitirles hacer todo, son ¿cómo se llama? Aprendices de todo y maestros de nada. Entonces sugerimos, recomendamos hacer concreto, hacer más pequeño el objeto social, a lo que se aboque la empresa de que se trate o la prestadora de servicios. De esa forma va a ser más fácil casar en el contrato de que se trate la actividad económica preponderante y el objeto social que no coincidan, porque si coinciden va a ser un impedimento para que obtengan el registro a que ahora obliga la Ley Federal del Trabajo. Ese registro se va a solicitar, dice la ley, en un plazo a partir de ya y de 90 días. Así dice el artículo transitorio, es decir, lo puedo ir pidiendo desde ahorita y vence 90 días. Otras disposiciones, otras personas han interpretado que es a partir de 90 días vamos a dar, a solicitar el registro. Vamos a esperar ahí la aclaración, ahorita les voy a leer el transitorio para que lo chequen. Y para solicitar este registro
se debe estar al corriente de las obligaciones fiscales, algo así como lo que establece el artículo 32 del Código Fiscal, que es el que debemos atender para poder licitar con el gobierno, estar al corriente de las obligaciones fiscales. Si estamos al corriente de las obligaciones fiscales, podemos solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el registro, el cual deberá ser renovado cada 3 años. Una vez que presentemos la petición o la solicitud para ese registro y la autoridad, la Secretaría del Trabajo, no ha dado respuesta en un plazo de 20 días posteriores a la solicitud, se le solicitará por escrito por la persona que está solicitando el registro que dé respuesta. Si no da respuesta a los 3 días, se considera que existe una afirmativa ficta. No dice esa palabra, pero jurídicamente sí se le conoce. Es decir, se considera que el registro está realizado. Si está realizado, pues ya estamos adentro con este registro, que a su vez dará lugar a un padrón de prestadores de servicio que la Secretaría de Trabajo lo va a publicar en su página de internet. Todo está muy bien hasta ahí, nada más que continúa el artículo 15 estableciendo que este registro podrá ser cancelado en cualquier tiempo cuando el prestador de servicios o el contratista incumpla con alguno de los requisitos que prevé la propia ley. Es decir, se consideró la afirmativa ficta, estoy muy contento y a los 3 días me llega la cancelación porque se dieron cuenta que no cumplía con algo o creen que no cumplía con algo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos puntos. De ahí nos vamos a lo que es brevemente uno de los requisitos que está causando controversia, que es lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación se contemplan 2 requisitos, podemos llamarle, o 2 figuras adicionales a lo que contempla la Ley Federal del Trabajo, porque decimos que para que se dé la externalización o outsourcing o la subcontratación o la tercerización, debe ser un servicio o actividad distinta del objeto social y de la actividad preponderante. Eso nos queda muy claro. Pero además dice el Código Fiscal de la Federación, que se trate de operaciones que no abarquen a las que realiza, ahorita se los leo expresamente. Perdón que te interrumpa, Enrique. ¿Será posible que te acerques un poquito más a tu micrófono y hables un poquito más Yo creo fuerte? que debo cambiar el equipo porque estoy pegado casi a la pantalla y no veo nada. No te preocupes. Digo, a lo mejor nada más con que nos ayudes un poquito con tu voz. Muchísimas Sí, gracias. sí, gracias. Hablábamos de un artículo nuevo del Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 15D, que precisamente establece que no se va a dar ningún efecto fiscal a aquellas operaciones o de outsourcing que incumplan la Ley Federal del Trabajo, y además, cuando se trate de actividades relacionadas con el objeto social, pero dice aquí, cuando los trabajadores que el contratista o prestador de servicios proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieran sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica. Es decir, esto significa que es todo lo contrario a lo que está declarando y publicando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Quiere decir que si teníamos trabajadores con un contratante y se ponían a su disposición y este último se los regresa precisamente al contratista mediante cualquier figura jurídica, no va a ser de ninguna forma deducible ni va a tener efectos fiscales esta operación. Y además se puede considerar que existe una simulación y un delito fiscal conforme a la modificación al artículo 108 del propio Código Fiscal. También prevé o prohíbe el artículo 15D, el nuevo artículo 15D del Código Fiscal, que cuando los trabajadores que se provengan o se pongan a disposición el contratista, abarque las actividades preponderantes, es decir, este es el otro requisito que comentábamos, es
objeto social. Es actividad preponderante y que abarque además, no dicen qué porcentaje, estas actividades, es decir, que las abarque. ¿En qué porcentaje? El 5, el 10, el 15, el 20, no lo sabemos. Y eso va a derivar precisamente de lo establecido en el objeto social contemplado por ambas partes, tanto el contratante como el contratista. Israel, no sé si vamos bien en tiempo, porque me dijeron que son 15 minutos. Adelante, todavía tenemos un par de minutos adicionales. Un par de minutos, ok. El mismo Código Fiscal establece ahora la figura de la responsabilidad solidaria para quienes reciban estos servicios o contrates esta prestación de servicios que está en el nuevo artículo 15D del Código Fiscal de la Federación. Y esa responsabilidad solidaria se refiere a las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los cuales se presta el servicio. Esa responsabilidad solidaria pues es para quien sea el contratante, y ahí hay que establecer también muy precisamente en el contrato que se celebre entre ambas partes esta figura de la responsabilidad solidaria. Se comentaba también por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que ya no va a haber la posibilidad de que se hagan contratos nuevos a partir del 23, 24, del 26, del lunes 26 de abril que entró en vigor esta disposición, porque eso va a dar lugar a que se piense que es una simulación. Es decir, se pueden registrar en el registro del padrón de prestadores de servicios de la Secretaría de Trabajo solo los contratos por las operaciones nuevas. Eso es lo que dice la Secretaría del Trabajo. Realmente esto no está contemplado en ninguna parte, no está previsto así, no hay limitación, no sabemos por qué lo señala. Tal vez en las reglas que lleguen a publicar que va a hacer la Secretaría del Trabajo con las otras dependencias, ahí lo prevean, pero definitivamente iría más allá de lo que contempla la ley. Sí se pueden hacer contratos nuevos con el personal anterior, y siempre y cuando se cumplan con los requisitos que vamos a platicar en un rato, y tampoco hay una limitación. Y un punto importante es que se pretende por la Secretaría del Trabajo que esa outsourcing que no funcionaba en los términos previstos en la ley anterior ni en la actual, pasan en forma inmediata a ser una sustitución patronal de parte del contratante. Eso no lo dice tampoco la ley, no lo prevé en ninguna forma. Simplemente el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo adicionó un tercer párrafo en el cual se contempla que cuando exista sustitución patronal, es decir, cuando se dé la figura de sustitución, que es algo voluntario, puede ser de oficio, pero siempre y cuando se den los casos que prevé la propia ley del Seguro Social, que es la que lo había contemplado en un principio, se tendrían que trasladar los bienes objeto de la explotación de ese servicio. Eso es lo que se adicionó al artículo 41 que contempla la sustitución patronal, pero de ninguna forma se prevé en este artículo, ni en los transitorios, que ahora hay que tener más cuidado en los transitorios que en el texto de la ley, esa sustitución patronal inmediata o por acción en cuanto entró en vigor ya hay sustitución patronal. No es cierto. Leía en El Economista de hace 1 o 2 días que ya se habían dado 300,000 sustituciones patronales en la República con motivo de estas disposiciones. Yo no sé por qué, no hay ningún fundamento, simplemente si no se cumplía con el requisito de la ley para efectos de que se considere un outsourcing legal, pues se acaba el contrato y cada quien recoge sus tiliches, sus vituallas, y pueden iniciar una relación laboral nueva, cumpliendo con todo esto que dispone la ley, y pueden registrarlo, pueden darle efectos fiscales, no hay ningún impedimento. Hasta aquí sería mi participación, tengo más, pero no quiero aprovecharme del tiempo. Ustedes me dicen, si seguimos, total, José y Fernando no quieren decir nada, ¿no? Adelante, muchas gracias, Juan. Volveremos en unos momentos contigo justamente para seguir analizando desde la perspectiva legal esta reforma.
No obstante, también me gustaría hacer una pregunta ya directamente a nuestro especialista fiscal, Fernando. ¿Qué debemos considerar, qué debemos hacer desde el punto de vista fiscal con esta reforma de subcontratación? ¿Qué va a pasar con los outsourcing? ¿Qué va a pasar con los insourcing? ¿Qué deben de tener en cuenta? Mira, yo creo que el primer tema a considerar es que para efectos fiscales la reforma, estas modificaciones que se están llevando a cabo, entrarán en vigor el 1 de agosto del 2021, ¿no? Este plazo va un poquito de la mano en relación con los transitorios, ¿no? Los 30 días para que la Secretaría del Trabajo ponga o dé a conocer las reglas y los 90 días para obtener el registro, ¿no? Entendería que por ahí más o menos lo tomaron para fijar esta fecha. Obviamente en estos meses, dentro de la perspectiva fiscal, pues seguimos exactamente igual. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, pues sigue aplicando la retención del 6% del IVA. Aquí dentro de las modificaciones que se plantearon, cabe señalar que no se fijó o no se señaló realmente un régimen de transición como sí se había hecho en veces anteriores. A lo mejor posteriormente se emite alguna regla de carácter general respecto a qué pasa con aquellos servicios que se presten hasta el 31 de julio, se facturen el 31 de julio y se paguen a partir del 1 de agosto. Digo, aquí la respuesta en términos generales, simplemente considerando las disposiciones fiscales y bajo el supuesto de que conforme a la ley del impuesto al valor agregado, las contribuciones y el servicio se considera prestado al momento de cobro, pues deberíamos de aplicar esta regla, ¿no? Si el pago en este supuesto que les digo, que el servicio se prestó hasta el 31 de julio y se facturó el 31 de julio, pero se pagó hasta el mes de agosto, pues simple y sencillamente podríamos concluir que no existe retención. Vamos a ver si la autoridad publica alguna situación en este sentido, ¿sale? Ahora bien, en materia fiscal, efectivamente se están haciendo algunas modificaciones tanto en Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del IVA. Particularmente en el Código Fiscal de la Federación se está incorporando un artículo 15D. En este artículo, como pasó ahorita, como está la ley vigente en materia del IVA, la definición o los supuestos que se establecen más bien no casan completamente con lo que está en la Ley Federal del Trabajo. Como que aquí se amplían los supuestos o se tratan de aclarar más situaciones para tratar de delimitar aún más cualquier figura que se pudiese pensar en relación con estos servicios de subcontratación. Con base en esta reforma, si lo queremos ver en términos simples, pues obviamente, igual que en materia laboral, pues queda limitada o queda completamente eliminada la subcontratación de personal, entendiéndose en los mismos términos que la Ley Federal del Trabajo, y por lo cual podríamos concluir, por ejemplo, en los casos concretos de insourcing, que no los podríamos seguir llevando a cabo, ¿no? Que tendríamos que en su caso migrar los trabajadores a la nueva compañía para poder estar en cumplimiento de las disposiciones fiscales. Hacen algunas otras aclaraciones en este artículo 15D en relación con algunas figuras que seguramente piensan que se pueden presentar. Por ejemplo, se señala que tampoco se va a dar efectos fiscales a los servicios que sean proporcionados cuando los trabajadores que el contratista proporcione originalmente hayan sido trabajadores del contratante, simplemente tratando de evitar cualquier traspaso ahí raro que se pudiera hacer entre las compañías. Asimismo, se señala que no se va a dar efectos fiscales igual a los servicios que se proporcionen cuando los trabajadores que el contratista proporcione abarquen las actividades preponderantes del contratante. También para tratar de delimitar figuras en relación con servicios especializados que queden muy amplios, ¿no? Aquí como que tratan de acotarlo. O sea, un servicio especializado, si bien efectivamente, como comentaba Juan, no existe una definición, digo, pues deberíamos de pensar eso, que realmente es alguien que domina una materia, ¿no? Y que no una compañía va a tener 20 materias, ¿no? O sea, como que sonaría raro, desde ahí también lo comentaba Juan, cuando una empresa tiene un objeto social, y más el objeto social, cuando realiza muchas actividades diferentes, pues suena raro que sea realmente especializado. Debemos de tener mucho cuidado en este tema para efectivamente soportarlo.
Y lo que sí obviamente se permite, que eso sí lo amarra o va de la mano con lo que señala la Ley Federal del Trabajo, es que se podrá dar efectos fiscales a los pagos por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria. Y se establecen algunos requisitos. Cabe señalar que esta definición o este artículo no hace referencia a la Ley Federal del Trabajo. Transcribe como tal en este propio artículo 15D en qué caso se puede dar efecto. Y aquí hace señalamiento a la actividad económica preponderante. Desde mi punto de vista, dado que están incluyendo aquí la definición, debíamos entender por actividad económica preponderante justamente lo que se establece en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Básicamente se refiere pues, a aquella actividad económica que sea ahora sí que la más importante. Incluso acuérdense que para estos efectos por ahí existe un anexo con actividades preponderantes, un anexo 6, perdón, con actividades económicas, y que ahí nos tendríamos que estar ubicando o señalando, pero inicialmente creo que sí debíamos de estar considerando para definir de esto de actividades económicas preponderantes lo que señala el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Obviamente también dentro de los requisitos que se establecen es que el contratista cuente con el registro a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Aquí, ojo también con los plazos, yo creo que vale la pena, porque no está claro, vale la pena considerarlo. Dice que cuente con el registro, y a mí me preocupa este tema. Me voy a ir al 1 de agosto y voy a contratar un servicio de esta naturaleza, ¿sale? Me volteo con el contratista y me dice, oye, fíjate que todavía estoy dentro del plazo que señala la ley de 90 días por la falta de claridad para obtener el registro, pero te juro que sí lo voy a obtener, ¿no? Híjole, ya empezamos con temas, ¿no? La disposición dice que cuente con el registro. La verdad, desde mi perspectiva, en relación con la obtención del registro, ya nos comentará algo más Juan, es pues una vez que salgan las reglas, pues hay que formarnos luego, ¿no? Para obtener o para que se obtenga lo más pronto posible y estar en línea con todas las disposiciones fiscales aplicables, ¿sale? Otro tema que hay que tener mucho cuidado, y ahorita lo comentaron, porque como que estamos viendo muy alegre, diciendo, oye, pues ¿sabes qué? Una manera de tratar de acotar esta situación es limitar los objetos sociales, justamente para tratar de que esos servicios no caigan en la regla de que no formen parte del objeto social. Nada más aquí, mi recomendación, hay que tener muchísimo cuidado. Cabe recordar que un requisito para que un gasto se considere como estrictamente indispensable es que vaya en relación con el objeto social de la compañía. Si limitamos tanto el objeto social, vamos a correr el riesgo de que ciertos gastos no se ubiquen necesariamente o no caigan tan fácil en los objetos sociales. Y acuérdense que este sí es un requisito muy específico de las disposiciones fiscales, derivado de varias sentencias que incluso ya conformaron jurisprudencia para definir o considerar que un gasto se considere como estrictamente indispensable. Acuérdense, tiene que ir en relación con el objeto social. Entonces, aquí parte del trabajo que hay que hacer, sí entiendo que en muchos casos hay que limitar el objeto social, porque pues ponemos infinidad, ¿no? He visto compañías que tienen 30, 40 puntos en el objeto social. Me queda claro que hay que limitarlo, pero también hay que tener mucho cuidado hasta dónde llegamos en este tema, ¿sale? También dentro de las disposiciones que se establecen en el Código Fiscal de la Federación, se estableció un punto particular en relación con la responsabilidad solidaria. Y este es importante y ahorita lo voy a aclarar. Tal y como quedó redactada esta disposición de responsabilidad solidaria, se señala que las personas morales o personas físicas que reciban servicios o contraten obras especializadas por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio, serán responsables solidarios, ¿sale? Entonces, por todo, ¿no? Y por las contribuciones que se hubieran causado el contratante en relación con los trabajadores con los cuales nos preste el servicio.
¿Por qué lo comento esto? Porque si paso ya lo que es la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA, efectivamente establece algunos requisitos para efectos de poder considerar tanto deducible como acreditable el impuesto al valor agregado. Particularmente se señalan, uno, que se verifique que se lleve a cabo realmente el pago de la contraprestación. El segundo que comentábamos, pues es que el contratista cuente con el registro ante las autoridades laborales. Y el tercero, que engloba varios, es obtener por parte del contratista los CFDI de nóminas o los comprobantes de pago de la nómina a los trabajadores con los cuales haya prestado el servicio, que se obtenga. Aquí le cambiaron un poquito en relación con la norma anterior. Antes nos pedían que ahora sí que tuviéramos las cédulas de liquidación del IMSS, del Infonavit, vaya, mucho mayor detalle. Ahora la norma establece expresamente que se obtenga el recibo de pago emitido por institución bancaria por las retenciones de impuestos efectuados a los trabajadores, por el pago de las cuotas del IMSS y las aportaciones al Infonavit. Y en el caso del IVA se señala que se debe de obtener copia de la declaración de IVA y del acuse de recibo del pago, y este sería el requisito. Digo, parecería simple, y si yo me limito exclusivamente a la ley del impuesto sobre la renta y del IVA y digo, pues si obtengo esta información, de entrada ya cumplí. Aquí, ojo, el tema es lo de responsabilidad solidaria. Me tendría que meter un poco más allá. ¿Por qué? Porque el que me entregue esta información, el contratista, no significa necesariamente que esté cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones fiscales. ¿Sale? Y lo que señala el parrafito que se incluyó en cuanto a responsabilidad solidaria, pues el contratante es responsable de todo, ¿no? Entonces, por eso Juan comentaba hace rato que sí tenemos que trabajar nuevamente en revisar los contratos cuando se ubiquen en este supuesto de subcontratación de servicios especializados, a efectos de limitar los riesgos e incluso, sí, establecer cláusulas relativas justamente a esta responsabilidad solidaria, porque definitivamente, pues aquí tenemos un tema importante, porque aun cuando resulta simple relativamente el cumplir estos requisitos que señala renta, de ninguna manera nos dice que por cumplir estos requisitos, de obtener esta documentación que acabo de comentar, se quita la responsabilidad solidaria, ¿no? Son temas por separado y son temas bien importantes que se tendrán que estar evaluando y verificando cómo se va a llevar a cabo su cumplimiento. Dentro del Código Fiscal de la Federación se incluyeron obviamente sanciones para efectos o en el caso de que no se cumpla por parte de los contratistas con la entrega de la documentación que acabo de señalar. La verdad es que son multas bastante interesantes, van de 150,000 a 300,000 pesos por cada obligación de entrega no cumplida, ¿sale? Es por cada una. Oye, que no entregué el soporte de pago de las retenciones. Pues ahí te va una multa, ¿no? Oye, no cumplí con lo del IMSS. Pues ahí te va otra multa, ¿no? Oye, no cumplí con lo del IVA. Pues ahí te va otra multa. Oye, el otro mes tampoco cumplí. Pues ahí te van y va sume y sume, ¿no? Digo, aquí hay que tener cuidado si estamos del lado de prestadores de servicios y si caemos dentro de los supuestos, pues sí cumplir con estas obligaciones. También se señala que se considera como agravante para fijar el monto de las multas. Esto es, pues se pueden ir hasta la mayor, en este caso, cuando no se cumplan justamente con los requisitos de deducción o acreditamiento que establecen las disposiciones fiscales. Y también, por último, recordar, digo, ya estaba para el outsourcing malo toda la regulación, que también se considera defraudación fiscal. Aquí ponen un punto adicional muy particular en relación con esta reforma. Se señala que se comete delito de defraudación fiscal calificado. ¿Qué significa calificado? Bueno, que si caemos en el supuesto implica previsión preventiva oficiosa, o sea, primero te guardo en el tambo y luego investigo, en otras palabras, y específicamente dice cuando se utilicen esquemas simulados. Híjole, que aquí va a estar bien complicado. ¿Cuál es el punto de vista de la autoridad cuando es simulado, no? De prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas,
o bien realizar la subcontratación de personal en los casos no autorizados por la ley, ¿no? Esto es cuando me ponen a disposición personal exclusivamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque queda muy abierta esta disposición. Insisto, es este concepto de esquemas simulados, híjole, pues se vuelve medio subjetivo en muchos casos. Entonces, realmente necesitamos analizar perfectamente varios temas. ¿Qué temas tenemos que estar viendo? Bueno, pues con esta reforma, pues uno, ya comentamos un poquito, ¿no? Si yo soy prestador de servicios, pues tengo que, uno, verificar, y yo creo que aquí va a ser importante la participación de Juan, si efectivamente califico como un servicio profesional puro, digo, ese es un tema a evaluar, o realmente caigo en un tema de ley federal del trabajo como subcontratación o prestación de servicios especializados, que técnicamente son temas diferentes. Uno lo regula Código Civil y otro lo regula la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues será importante pues llevar a cabo esta situación. Si caigo o si voy a contratar empresas de este tipo, ya tengo empresas de este tipo que tendríamos que estar evaluando esta situación, o si tengo una empresa de insourcing, digo, ¿qué tenemos que hacer en el insourcing? Pues como comenté, pues realmente ya no podemos seguir operando con esto. En caso de prestadores de servicios y que podamos definir claramente, hay que hacer ese análisis, oye, sí pueden caer en el supuesto de subcontratación o prestación de servicios especializados, perdón, más bien, pues hay que establecer controles. ¿Por qué? Porque acuérdense que el riesgo es muy importante para la persona que recibe los servicios. Otra vez, desde la perspectiva de la autoridad, le pasan la carga de comprobar una serie de situaciones, justamente en este caso al contratante, ¿no? Y dice, oye, pues obviamente tienes que verificar que se trate de un servicio especializado. Si no es un servicio especializado, pues vamos a tener muchos problemas. ¿Qué nos lleva a esto? Ah, bueno, pues que cuando queramos contratar un nuevo proveedor o incluso con los proveedores actuales, pues tenemos que irnos a la revisión de sus objetos sociales, a su actividad económica preponderante para ver que no vaya relacionada o esté, como señala la disposición, en relación con la que nosotros llevamos a cabo. Obviamente, armar los expedientes de estas situaciones, soportar, obtener toda la información que señalamos de los recibos de pago del IMSS, del Infonavit, etcétera, etcétera. También tenemos que estar verificando de manera mensual, pues que obviamente se cuente con el registro. Entonces, y hay algunos otros temas adicionales. A lo mejor aquí voy a hacer un alto en el caso del insourcing, porque se han surgido varias dudas de cómo se puede hacer o cómo se debe hacer el traspaso de los trabajadores, ¿no? Y básicamente se han platicado, oye, pues traspásalos o lleva a cabo un tema de fusión. La verdad es que en el tema de fusión, a reserva de que las autoridades emitan algunas reglas o aclaraciones, como si ya lo está haciendo el Seguro Social, para hacer un fast track en el caso de fusión, veo bien difícil que lo podamos cumplir en un plazo de 3 meses. Entonces, pues la idea sí sería traspasar a los trabajadores, pero obviamente el traspaso deriva en muchos puntos que hay que analizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una compañía tengo, en la de insourcing, tengo el pasivo laboral? Híjole, ¿y cómo lo voy a traspasar, no? Oye, y ese pasivo laboral, pues no nada más es el reconocimiento, ya está fondeado, e incluso los trabajadores participan y también fondean. Híjole, ¿cómo lo voy a pasar de la prestadora de servicios a la operativa, ¿no? Oye, hasta el efecto de la PTU diferida tenemos, ahí vamos a tener tema con el tope de los 3 meses, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay un montón de temas que analizar de manera específica, porque la receta general parece fácil, ¿no? Los traspaso, ¿no? Ah, pues qué padre, pásalos, ¿no? Pero ahí en el camino hay un montón de situaciones que tendríamos que estar viendo, analizando. Por ejemplo, también se me viene a la mente ahorita, fondo de ahorro, ¿no? Tengo creado un plan, ¿cómo lo voy a traspasar? Negociaciones con sindicatos, ¿cómo negociamos en su caso nuevos contratos? ¿Qué vamos a establecer? La verdad es que hay muchísimos temas que tenemos que estar verificando que generan este nuevo esquema que tenemos ahora para contratar servicios especializados y que debemos de estar atendiendo.
De acuerdo, Fer, muchas gracias. Juan, me pedías la palabra para comentar algo. Por favor, adelante. Sí, son 2 puntos. Uno es, se comenta que estas disposiciones entran en vigor en agosto. ¿Es así, Fernando? Correcto. Pero realmente, o sea, legalmente, no es así. No es Correcto. así, porque como ya saben quién, yo lo digo. No, no es cierto. No, porque si vemos precisamente el artículo transitorio de la ley, esta dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación. Dice, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Punto. Con excepción de lo previsto en los artículos 4, 5 y 6 del presente decreto, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Y nos vamos a los artículos 4, 5 y 6 del presente decreto, son los que establecen las modificaciones en materia. 1, del Código Fiscal de la Federación. 2, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y 3, del Impuesto al Valor Agregado. Es decir, en estos puntos entra en vigor en agosto, tienes toda la razón. Pero todo lo demás ya entró en vigor. Es así como lo veo. No sé qué opinas, Fernando. Sí, correcto, que se contrapone, ¿no? Porque ahí estaríamos, oye, laboralmente ya está limitado y fiscalmente sí se puede. Híjole. Así es, así es, pero Sí, que estemos está choca ahí. muy pendientes, porque incluso dice esto de los 90 días para empezar a registrarnos. El tope, como se lee del artículo transitorio que les comentaba ahora, hay que tener más cuidado con los transitorios porque ahí es donde nos meten sorpresas. Dice que tenemos hasta 90 días para darnos de alta, o sea, no a partir de 90 días, ¿eh? Así es, hasta. Entonces ya podemos ir hoy a formarnos con nuestra constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales a solicitar el registro. Así es como lo veo, ¿no? Sí, correcto. En cuanto salgan las reglas, por eso es la recomendación, en cuanto salgan las reglas, pues hay que obtener ese registro para que al menos desde la perspectiva fiscal, cuando llegue el 1 de agosto, si nosotros somos los prestadores y nos ubicamos en el supuesto de servicios especializados, pues ya tengan la constancia, porque a mí me va a preguntar el cliente que contrata los servicios, oye, ¿qué pasa si mi prestador de servicios no tiene la constancia? Híjole, pues sí tienes un riesgo, ¿no? Porque dice la regla que cuente, ¿no? No que la obtendrá o que en el transcurso del año, que entonces pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y seguramente van a posponer, porque en 90 días yo no creo que esté listo el padrón, ni la inscripción, ni las reglas que tienen 30 días para publicarlas, ¿no? Pues ojalá, pero hasta el día de hoy, así es como estamos. Pero leyendo la ley, ya entró. Así es. Es correcto. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Juan. Me gustaría dar oportunidad también para que escucháramos a nuestro especialista en nóminas y seguridad social. José, ¿qué nos puedes comentar respecto del impacto que van a tener las empresas el día de hoy con la prohibición del outsourcing en materia de seguridad social? Gracias. Bueno, pues en materia de seguro social hay algunas reformas que, como nos comentaron ahorita, ya están en vigor. En el caso del seguro social, bueno, pues lo alinean a que está prohibida la subcontratación, excepto con las ciertas reglas. La responsabilidad solidaria, que esa ya existía, pero creo que ahora con esto la autoridad va a estar más atenta para verdaderamente ponerlo en práctica. Y se reactiva, ¿y por qué digo que se reactiva la obligación de los patrones que presten servicios especializados? No quien los recibe, sino quien los proporciona, de presentar cuatrimestralmente en enero, mayo y septiembre de cada año información de los contratos que hayan celebrado en el cuatrimestre de que se trata. Alguien diría, eso ya existía, y sí es cierto, anteriormente esto estaba en el formato PC1, pero en aquel tiempo la autoridad, pues, a mí me tocó ir al Seguro Social a presentar algunos y decía la gente del Seguro Social, ¿y esto qué es? Ah, pues la obligación, y de verdad, así como lo recibían, bueno, lo sellaban en el acuse y lo tiraban al bote de la basura. Esto creo que ahora ya no va a ser así, parece que ahora sí la cosa viene en serio,
y entonces hay que cumplir con estas obligaciones. ¿Por qué? Porque no hacerlo, el patrón se hace acreedor a multas que van de 500 a 2,000 UMAS. Esto es en números redondos de 45,000 a 179,000 pesos. El problema de estas multas es que dice que no presentarlos o presentarlos fuera de plazo. Entonces, todas aquellas empresas que obtengan el famoso registro para prestar servicios especializados, evidentemente la autoridad automáticamente los va a tener fiscalizados y cuatrimestralmente va a estar esperando a más tardar el día 17 de enero, mayo y septiembre dichos formatos. En la medida en que no los presenten o los presenten a partir del día 18, yo creo que inmediatamente van a recibir estas multas. Entonces, esto pues hay que tener mucho cuidado y hay que cumplirlo en tiempo y forma para evitar esas multas. Eso es en cuanto al cumplimiento de obligaciones, insisto, de quien da los servicios. Y alguien diría, bueno, yo recibo mi outsourcing, entonces no me preocupo. Bueno, no se preocupa de presentar esa información cuatrimestralmente, pero hace rato nos comentaba Fernando, yo lo digo de otras palabras, cuando tenemos un proveedor de outsourcing, nosotros, la persona que recibe los servicios, se vuelve el auditor de su proveedor. Y entonces para mí pues está más complicado, porque tiene que validar, documentar y en su caso demostrar fehacientemente que su proveedor cumplió cabalmente con sus obligaciones, ya nos lo decía Fernando, en IVA, ISR, retención de sueldos, el ISR por sueldos y salarios, el entero de cuotas al IMSS, al Infonavit, y conservar los FDIs de nómina. Entonces, bueno, eso es otro tema muy complejo que hay que cuidar. En el caso ya específico del Seguro Social, el tema complejo va a ser cuando hay traspasos de personal. Oye, ¿con qué clase va a tributar el nuevo, llamémosle el nuevo patrón, es decir, la empresa que recibe a los trabajadores? En algunos casos será muy sencillo. Si solo tenía un solo proveedor de personal, un outsourcing, y los dos hacían las mismas actividades, pues no pasa nada, servirá con la misma clase. Oye, pero si tenía proveedores que estuviesen en la clase 1, otros en la clase 2 y otros en la clase 3, de acuerdo a la actividad que desempeñaban, ¿qué clase me toca? Bueno, pues entonces la ley en disposiciones transitorias nos dice que hay que sacar un ponderado de la prima con que se tributaba y ese será la prima con la que tendrá que pagar el nuevo patrón. Pero aquí viene una cosa muy subjetiva. Nos condicionan siempre y cuando tus proveedores de outsourcing hubiesen estado bien clasificados. Y yo como sé que mi proveedor, digo, si son insourcing, pues creo que no tenemos problemas, son hermanitos. Pero cuando eran outsourcing, yo quiero saber que a un outsourcing me diga, oye, te informo que yo estaba mal clasificado, ¿eh? Todos van a jurar y perjurar que estaban bien clasificados. El problema es que hay que demostrarlo. Y recordemos que para efectos de seguro social, todos, y ahí sí perdón la expresión, todos los patrones están mal clasificados. Entonces, de entrada, pues ya tenemos un punto en nuestra contra. ¿Por qué? Porque seguramente el Seguro Social lo va a poner en práctica y va a decir, entonces no te toca la prima que tú estás determinando, tienes que poner la prima de la actividad más riesgosa. Entonces, ese es el punto fino en el caso de la prima. ¿Cómo determinarla y en qué clase me va a tocar? Y una vez que ya se haga esto, bueno, en febrero del próximo año habrá que presentar la declaración de la prima de riesgo. ¿Y cómo la voy a presentar? Pues tienes que tomar considerar los riesgos de trabajo de tus empleados, los tuyos, más los que venían del outsourcing. Entonces yo quiero ver qué outsourcing le va a dar a los nuevos patrones. Les quitaron el negocio y ahora quiero que le des toda la información
de cuáles fueron los riesgos de trabajo terminados que tienen que incluirse en el nuevo cálculo que tendrá que hacerse pues en febrero del próximo año. Otra cosa que es importante, aquellas empresas que tenían autorización para tener varias, para tributar en las 5 clases del riesgo de trabajo, la clase 1, 2, 3 hasta la 5, queda prohibido. Y entonces se tienen 90 días para que se cancele, solicitar y se cancele ese registro. Si no lo hacen, muy sencillo, el Seguro Social de forma automática lo va a cancelar. Entonces, aquellas empresas que tenían eso tendrán que cancelarlo y solicitar un nuevo registro patronal que evidentemente no va a poder ser por clases, va a ser uno solo. Las empresas que tienen convenio para la reversión de cuotas y la subrogación de servicios, esos igual tendrán 90 días sin cambio alguno. Al término de los 90 días habrá que ir al Seguro Social y volver a solicitar esa situación para que nos lo pueda permitir. Y aquí Juan hace rato decía que la autoridad pues probablemente no pueda estar preparada en 90 días. Yo ahí sí creo que la autoridad ya tiene todo listo y lo va a publicar en unos días. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso del Seguro Social, el martes de esta semana ya salieron las reglas para que los patrones puedan notificar al Seguro Social la sustitución patronal. El martes 27 ya salió el oficio con el procedimiento para notificar esto. Y este procedimiento para notificar al IMSS la sustitución patronal puede hacerse de manera virtual a través del escritorio virtual del Seguro Social o bien de manera presencial. Es decir, la autoridad, bueno, todas las autoridades yo creo que ya habían venido trabajando, pues como se nos platicó al principio, esto empezó desde noviembre del año pasado y yo creo que va a ser muy rápido. Ahí pues eso entonces hay que estar atentos porque yo creo que las autoridades ya tienen todo esto listo para que en los próximos días entre todo esto en vigor. Pues estos son los temas más importantes en materia de seguridad social para que estemos atentos y lo más importante, pues nos evitemos las multas y los problemas con el Seguro Social, que ya sabemos que el Seguro Social dentro de las autoridades es el que reacciona de manera más rápida y es muy difícil que se le vayan las cosas, tiene todo prácticamente automatizado. Entonces yo sí creo que de una manera relativamente rápida ellos podrán poner en práctica los actos de fiscalización. Creo que no se ha comentado que las autoridades están celebrando convenios de intercambio de información. Entonces, si el SAT hace una revisión para efectos de su recaudación, pues de pasadita va a decir, oye, ¿cómo andas en el IMSS? ¿Cómo andas en el Infonavit? Y si está mal o encuentra diferencias, se lo va a notificar al IMSS. Y viceversa, si el IMSS hace una revisión y de pasadita dice, oye, ¿cómo andas en ISR? Pues también lo va a notificar. Entonces, ya no es que nada más nos preocupemos con el Seguro Social o con el Infonavit. Cuando tengamos una visita de alguna autoridad, hay que tener mucho cuidado, porque si estamos, conscientes de algún error, bueno, pues eso entonces lo conocíamos. Pero si no lo sabemos, pues peor aún. ¿Por qué? Porque la autoridad lo va a notificar a las demás autoridades y entonces pudiéramos tener ahí problemas con ellos. Israel, pues yo creo que en aras del tiempo y para dar oportunidad a las preguntas, pues creo que pudiéramos pasar al siguiente parte. Muchas gracias, José. Previamente, me gustaría otorgarle la palabra a Juan para complementar justamente la parte de seguridad social. Adelante, Juan. Sí, más que complementar, es un reto para José Rodríguez de que en 90 días no va a estar listo. Pues el reto no es para mí, es para la autoridad, pero yo creo que es muy preocupante
porque ya son problemas muy prácticos. El famoso registro, una vez que se obtenga, para mí la gran preocupación es que la autoridad en cualquier momento lo va a cancelar. Y entonces yo, cuando le pague a mis proveedores, pues tengo que prender la veladora y suplicar que esté vigente. ¿Y cómo me voy a cerciorar? ¿Cómo le voy a demostrar que hoy, 14 de junio, le pagué y estaba vigente? Si al día siguiente se lo cancelan. Yo creo que ahí los patrones, los contribuyentes van a estar en un estado de indefensión, porque la autoridad va a decir, pues, ¿qué crees? Que este proveedor se le canceló el registro, en todos los pagos que hiciste no son deducibles, no son acreditables, y tú eres responsable solidario. Yo creo que ahí nos enfrentamos a un problema práctico muy difícil, salvo que por reglas lo aclaren, pero para mí esa es una de las grandes preocupaciones. ¿Cómo le puedo demostrar a las autoridades que el día que yo pagué estaba vigente el registro? No sé, Sí, pero bueno. perdón que iba a ser un caso muy similar al 69B actual, ¿no? Que salen posteriormente en la lista y me tengo que regresar a probarle, pero probar esa situación, híjole, se vuelve bien complicada. Y si van a tomar la misma postura, sí, efectivamente podemos estar en un problema bastante complicado. Es que hay exactamente, si partimos de esa experiencia, Fer, acuérdate que la autoridad se va de manera retroactiva y te quiere hacer no deducibles los pagos de los últimos 3, 4, 5 años. Entonces, verdaderamente, eso de que se cancele, yo creo que la autoridad tendría que estar publicando todos los días los registros cancelados y de ahí en adelante ya no le pagues a tus proveedores. Pero por el pasado, pues nos deja en un estado de indefensión, ¿no? Es correcto. La verdad es que bastante productivos todos sus comentarios, nos han enriquecido bastante. Sí me gustaría tener un espacio amplio para poder contestar muchas de las preguntas que nos están llegando y me gustaría, antes de pasar esta sección, escuchar de cada uno de los panelistas que tenemos el día de hoy aquí con nosotros una breve conclusión a razón de 1 minuto. Por cada uno de ustedes respecto de el ámbito que abarca su materia. Por favor, empiezo contigo, Juan. Sí, nuevamente mi comentario va hacia los transitorios, además de que creo que carecen de una técnica legislativa correcta y clara que nos dé certeza sobre las entradas en vigor, sobre los alcances. El 9º me preocupa en el sentido de que se pretende dar efectos retroactivos a la situación de los delitos fiscales. Y les voy a decir cómo se estableció expresamente. Dice artículo 9º transitorio. Las conductas delictivas que hayan sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto serán sancionadas de conformidad con la legislación vigente al momento de la comisión de los hechos. Es decir, aquí se pretende que todo aquello que es distinto a lo establecido en estas disposiciones o modificaciones, pues se considera que existe una tipicidad o una conducta delictiva. Y eso va a dar lugar a que nos estén espantando o estén presionándonos con hacer retroactiva las facultades de revisión de las autoridades, tanto fiscales como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y de ahí me voy rápidamente a lo que comentaba Fernando con las multas, de que hay que ser muy cuidadosos porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hemos visto que a veces, regularmente, casi siempre, pretende imponer la multa mínima, pero por cada trabajador del caso de que se trate. Si tenía 20 trabajadores, me ponen la misma multa 20 veces, una por cada trabajador. Y como es 1 minuto, nada más quiero considerar que tratándose del in-house o el in-sourcing o el servicio en casa que se presta entre empresas del mismo grupo, sigue estando permitido. No está prohibido, siempre y cuando, dice el artículo 15, la Ley Federal del Trabajo no lo contempla, siempre y cuando sean servicios complementarios o compartidos. Porque hemos visto y recibido consultas de que dicen, no, pues tengo que cerrar porque ya aquí era prestador de servicios, aquí es la planta. No, son servicios complementarios o compartidos. Entonces pretendían cerrar
la parte administrativa para llevarla a la operativa, y entonces se incrementa el grado o la prima de grado de riesgo del IMSS y todas las demás contribuciones. Y esto no es así. Simplemente hay que atender al 15D, que se trate de servicios complementarios o compartidos. Y por último, no sé si estoy dentro del minuto, la fusión de empresas se ha dado siempre en el sentido de que ahí sí es clara la figura de la sustitución patronal regulada por los diferentes ordenamientos legales que ya comentamos. Es decir, soy el fusionante y la fusionada me envía a todos sus trabajadores, yo los absorbo. ¿Cuál es la clase y el grado de riesgo y la prima de grado de riesgo? La ley es muy clara al respecto. Me voy a la media de la que yo tengo como fusionante, no de la fusionada. Ahí va a haber mucha controversia, porque ahora en el artículo 7º, otra vez transitorio, se prevén diversos escenarios, como decía Pepe. Hay que hacer un porcentaje, un promedio, trabajadores, actividades, sacar la media, el número que pensaron por el factor, dividirlo, consultarlo, y ese es el que aplica. Es cuánto, Israel. Muchas gracias, Juan. Me gustaría continuar contigo, Fernando, desde el punto de vista fiscal, tus conclusiones, por favor. Pues básicamente aquí pues hay que trabajar, uno, si somos prestadores de servicios, en analizar si nos ubicamos o no nos ubicamos en el supuesto, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Si la definición es que no nos ubicamos, pues obviamente hay que soportarlo, porque seguramente nuestros clientes nos lo van a cuestionar de por qué sí, por qué no. Entonces hay que trabajar en ello. Y si nos ubicamos en el supuesto, si realmente nos ubicamos en el supuesto de servicios especializados, como bien lo comenté, no lo define, ¿no? Pero digo, también nos tenemos que ir un poquito al sentido común, ¿no? O sea, si una empresa me dice, oye, yo presto servicios especializados y me volteo con ellos y no tiene casi activos, realmente no tiene, por ejemplo, programas de capacitación para la gente, pues casi se ve en la empresa que nada más siguen manejando puro personal, pues aunque el concepto diga servicios especializados, pues no lo son, aunque el contrato lo diga, pues no lo son. Entonces, yo creo que esta es una duda que tiene mucha gente. Nos tenemos que ir realmente al fondo, por eso es importante llevar a cabo un análisis. Uno, en relación, ya pasando a la persona que recibe los servicios, que realmente se traten de servicios de subcontratación, digo, de servicios especializados. Insisto, a mí me preocupa mucho el tema de responsabilidad solidaria, porque sí, insisto, en los contratos le podemos poner florecitas y decimos, oye, estoy especializado y soy el mejor en alguna actividad y bla, bla, todo el rollo y te voy a facturar de esa manera. Pero si de fondo no es, híjole, nos vamos a meter en un problema grandísimo, ¿no? Más allá de la no deducibilidad del acreditamiento, acuérdense que está este tema de responsabilidad solidaria, está el tema de que se aplican multas agravantes, está el tema de que se considera defraudación fiscal. Entonces realmente el riesgo es muy importante, entonces tenemos que ponernos a chambear de inmediato en este tipo de análisis. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Y por último, José, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, tus conclusiones, por favor. Gracias. Bueno, evidentemente es una reforma que nos genera muchísima más carga administrativa. En el caso del Seguro Social en particular, ahorita a lo que nos vamos a enfrentar es que por regla general, las empresas que van a recibir a los trabajadores no tenían empleados. Y anteriormente, como nos mencionaba Juan, los objetos sociales en las actas constitutivas eran 2 o hasta 3 páginas, tamaño oficio, donde venía una serie de actividades que generalmente las empresas no hacían. Ahora, tenemos que, si esas empresas no tienen registro patronal, hay que solicitarlo urgentemente. El problema es que ellos van a decir, yo tengo pura actividad administrativa, me toca la clase 1 y vamos a pagar con la prima más baja. Sí, pero si en el acta dice que también compran, comercializan, transforman, construyen, y al último todavía decían, y cualquier otro acto de comercio, el Seguro Social cuando lee esos objetos dice, como aquí dice que tú vas a construir, dar mantenimiento, te toca la clase 5. Y generalmente uno dice, no, pues no me toca. Pues sí, pero aquí dice, entonces, el punto es que ahorita no nos va a dar tiempo de modificar el acta para obtener el registro patronal.
Entonces, aquí hay que evaluar qué me conviene, me espero y sigo corriendo el riesgo de las multas tan altas, o saco el registro patronal y después lo arreglo. Para mí, ese es el punto muy práctico que tenemos que tomar en cuenta ahorita. En el caso de la prima de riesgo de trabajo, que nos puede subir mucho. Perfecto, José, muchas gracias. Bien, muchas gracias también a toda nuestra audiencia por todas sus preguntas. La verdad es que tenemos bastantes. Me gustaría enfocarme a las que vi que más se repitieron, con la finalidad de poder responder a todos de manera conjunta. No obstante, por favor, con toda confianza, dejamos previamente aquí nuestros medios de contacto para que por favor nos envíen sus preguntas y en su caso poderlos contactar para revisar los casos en particular. Quiero empezar con una pregunta en materia legal que he visto mucho aquí en el chat. Y comentan, ¿es procedente el juicio de amparo ante esta reforma? ¿Qué opinión merecería de tu parte, Juan? Definitivamente es procedente, pero sería infundado. Sí se puede promover el amparo, sí se puede llevar el proceso, pero no vemos violación de garantía alguna, porque precisamente lo que contempla es un respeto a las garantías individuales. Ahora, todo lo que dijeron en la exposición de motivos, pero no se transcribió en la ley, no nos está causando perjuicio. Ahora vemos como una regulación o reglamentación de este tipo de actividades que nos permite a los que se dedican al outsourcing actuar conforme a un manual que ahora sí está establecido. Antes era a ojo de buen cubero. Entonces yo creo que realmente los empresarios salieron ganando. ¿Por qué creen que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial no ha dicho nada y dijo, está muy bien, nos gustó esta reforma, México va para adelante, se dan más empleos, más prestaciones, porque así es para dónde va. Y vemos un derecho, un respeto a los derechos humanos, que es un respeto progresivo, tanto a los derechos humanos de los trabajadores como a las garantías individuales. Pero de que puede proceder, sí, va a ser infundado. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. La siguiente pregunta me gustaría dirigírtela a ti, Fernando. He visto muchos comentarios en relación a la PTU y a la mecánica establecida en la propia ley del impuesto sobre la renta. Muchos señalan, ¿qué sucede si mi PTU es inferior a los 3 meses del sueldo de los trabajadores? ¿Qué sucede si es mayor? E incluso, ¿qué sucedería específicamente si yo obtengo pérdida? Digo, aquí hay que tener en cuenta que lo único que se está adicionando es un derecho mínimo hacia los trabajadores, pero todas las reglas existentes siguen vigentes, ¿no? O sea, eso no cambia, ¿no? Necesito determinar una base gravable, necesito determinar mi PTU por trabajador tal y como lo venía haciendo, 50% asistencia, 50% sueldo. O sea, tengo que hacer exactamente lo mismo, nada más tengo este tema de pago de PTU que lo limita. Incluso si recuerdan, ya tenemos un caso, por ejemplo, en aquellas personas que prestan servicios personales, personas, por ejemplo, despachos, sociedades civiles, ya estaba el tope un mes, entonces no cambia absolutamente nada, debíamos seguir las mismas reglas, ¿no? Se garantiza un pago de 3 meses como mínimo, hasta ahí, ¿no? Oye, si da más, pues lo que les corresponda, no te está diciendo inicialmente que se tope hasta los 3 meses, ¿no? Entonces, ojo con eso, insisto, solo fue una adición de una fracción en el sentido de generar un derecho mínimo hacia los trabajadores. Perdón, Juan, ¿tú querías participar? Sí, no estoy de acuerdo porque qué raro, ¿no? Porque yo creo que no es un mínimo, sino que aquí sí están perdiendo los trabajadores porque ahora es un límite máximo. Antes podían ganar 5 meses de PTU y ahora está limitado a 3 meses o el promedio de 3 años, es decir, no es mínimo, es Perdón, máximo. correcto. Tienes toda la razón, es límite, lo es incorrecto. Sí, Y por porque eso si ponía el no, ejemplo del mes, ¿no? Sí, correcto. sí, así es. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. La siguiente pregunta me gustaría dirigírtela a ti, José, porque señalan, ¿cuándo se debería de presentar la primera declaración cuatrimestral de las personas que subcontratamos
de servicios especializados ante los institutos correspondientes? Bueno, dijimos que el plazo es cuatrimestral y dado que se da el plazo, el Seguro Social da un plazo de 90 días, el Infonavit de 60 días, pero en ambos casos se nos va, bueno, el primer periodo es en septiembre de este año. Habrá que presentar información respecto de todos los contratos que se hayan celebrado en el cuatrimestre anterior. Entonces, siendo muy concreto, a partir de septiembre de este año empieza esa obligación con ambos institutos. Muchas gracias, José. La siguiente pregunta me gustaría dirigírtela a ti nuevamente, Juan, respecto de los servicios especializados de despachos de abogados, contadores, dictaminadores, etcétera. ¿Consideramos desde el punto de vista legal que deben obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo? Como dicen en Chihuahua, definitivamente no, porque nosotros no lo estamos poniendo a disposición de un tercero personal alguno. O sea, nosotros vamos a dar un servicio personal independiente. No vamos vamos a entrar a su planta, vamos a conocer el proceso, vamos a revisar papeles, vamos a practicar una inspección con la autoridad, pero no estamos a las órdenes, no hay una subordinación, es un trabajo personal independiente. No debemos registrarnos a menos que querramos ampliar nuestro objeto social como outsourcing. No lo somos. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Eso creo que responde a muchas de las personas que han estado justamente preguntando al respecto. La siguiente, Fernando, si me pudieras ayudar, ¿los servicios de subcontratación podrán seguirse facturando hasta el mes de julio, considerando la retención del 6%? Sí, correcto, pues la obligación sigue vigente, ¿no? No cambia. Ahora sí que hasta el 31 de julio no cambia nada teóricamente ahí en la obligación. Digo, habrá que ver al momento de cuándo se va a realizar el pago, ¿no? Incluso lo que les comentaba, si el pago lo hago hasta agosto, digo, posiblemente ahí la recomendación sea que se sustituyan las facturas, ¿no? Para eliminar el tema de la retención, ¿no? Y ya quedar alineados con base en la nueva disposición donde ya se elimina la retención del IVA. Perfecto, muchas gracias, Fer. La siguiente, en relación a la prima de riesgo, José, comentan, ¿qué prima de riesgo debo de considerar para las empresas que obtengan su registro patronal para traspasar a los colaboradores? ¿Qué debo de analizar? El total de la prima que se pagó entre la empresa que los recibe y la empresa que los tenía, sea una o varias. Tenemos que sacar un promedio de la prima de todos los trabajadores de acuerdo al salario base de cotización que se tenía. Esa va a ser la prima con la que yo debo tributar, siempre y cuando los outsourcing que tenían a los trabajadores hubiesen estado bien clasificados. Si no es así, simple y sencillamente debo tributar con la prima de la clase más riesgosa de las nuevas actividades que voy a desarrollar. Para ejemplificarlo, si las dos empresas venían en la clase 1, bueno, pues tributaremos con la clase 1, o si venían en la clase 2, pues con la clase 2, con la prima que venían. El problema es cuando vamos a pensar que teníamos proveedores con la clase 1, la 3 y la 5, para hacerlo fácil, clase 1, 3 y 5. Bueno, saco un ponderado y tributaré con esa prima media. Pero insisto, siempre y cuando esas tres empresas hubiesen estado bien clasificadas. Si no fue así y no lo puedo demostrar, simplemente me voy a la clase 5, que es la más riesgosa. Y esa prima me va a estar vigente hasta el 31 de enero, perdón, 28 de febrero del próximo año, y ahí tendré que hacer un recálculo y parto de cero, pero considerando los riesgos de trabajo que tuvieron los trabajadores durante todo 2021, sin importar quién fue el patrón, yo o los outsourcing. De acuerdo, muchas gracias, José. La siguiente pregunta va dirigida un poquito desde el punto de vista legal, Juan, que queremos conocer tus comentarios al respecto, y es, ¿a partir de qué año surtiría efecto el límite máximo de la PTU? Es decir,
para considerarlo en el reparto de la PTU ahorita de 2020 o la que repartamos en 2022 respecto de 2021. Nuevamente hay que atender a la bola mágica de los artículos transitorios. En el artículo transitorio, ahorita les digo exactamente, en donde no dice esto, pero de donde se infiere que al entrar en vigor este decreto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 26, entonces va a aplicar a este ejercicio de 2021. Este ejercicio de 2021, el tope máximo que se va a pagar en 2022 está contemplado en esta nueva modificación a la Ley Federal del Trabajo. Perfecto, muchas gracias, Juan. Si me permiten, mis panelistas, existen varias personas que han estado preguntando en relación a PLD y me gustaría dar respuesta al respecto. ¿Qué sucederá con las empresas que dejan de prestar servicios de administración de personal? ¿Qué sucede si no presentan, o más bien si no presentaron los avisos y no cumplieron con sus obligaciones? ¿Hay sanciones? Como bien comentó en algunos puntos Fernando, también José y Juan, prácticamente esta reforma no viene a decir borrón y cuenta nueva y nos olvidamos de las obligaciones en el pasado. Recordemos que en materia de prevención de lavado de dinero es obligatorio cumplir con estas disposiciones, con todas las obligaciones incluso que mencioné al inicio, y por supuesto la autoridad, en caso de detectar que ustedes hubieran sido obligados a presentar estos avisos, atendiendo a que caían dentro de la propia disposición, podría imponer sanciones. Y recordemos que las sanciones pueden ir hasta las 65,000 UMAS o el 100% del total de la operación. Entonces, es importante que se analice esta situación porque de no cumplir, las sanciones continuarían vigentes. Es una pena que el tiempo, la verdad, ya nos comió, ya estamos al margen justamente de la conclusión del webinar con la hora y media que teníamos previamente apartada para ello. Y para todos los demás que nos están preguntando, ya muchos casos específicos, tenemos anotadas sus preguntas. Por favor, los invitamos a contactarnos a efectos de que podamos incluso conocer más antecedentes, poderles dar una asesoría adecuada y, por supuesto, trabajar de la mano para encontrar la mejor posición, en este caso, de las entidades. De antemano, muchísimas gracias, José, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Fernando, por sus comentarios y participación. Un gusto haber tenido su ponencia el día de hoy. Muchas gracias también a todos los que nos observaron a través de Facebook y a través de la plataforma de Zoom. Por favor, no duden en contactarnos. Muchas gracias y muy buen día a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.